El frío de noviembre calaba hasta los huesos, mientras la columna de soldados mexicanos avanzaba por el sendero fangoso que serpenteaba entre los árboles centenarios del bosque de... Era 1944 y el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas, había sido destacado a Europa para apoyar a las fuerzas aliadas en los últimos meses de la guerra. Pero aquella noche específica, lejos de las líneas de combate principales, un pequeño destacamento de reconocimiento se adentraba en una zona que los mapas militares marcaban como territorio inestable. Un área donde las patrullas alemanas aparecían y desaparecían, como fantasmas, entre la niebla perpetua que cubría el valle. El capitán Héctor Ramírez lideraba al grupo de 12 hombres, todos ellos veteranos que habían sobrevivido a semanas de combate intenso en las montañas del norte de Francia. Habían visto morir a compañeros. Habían enfrentado el fuego de artillería que convertía el día en noche con sus explosiones. Y habían aprendido a distinguir el sonido de cada tipo de arma a kilómetros de distancia. Eran soldados curtidos, hombres que ya no se asustaban fácilmente. Sin embargo, aquella noche algo en el ambiente les hacía sentir una inquietud diferente, una sensación primordial que no tenía que ver con el enemigo visible, sino con algo más antiguo y profundo que acechaba entre los pinos y robles del bosque alemán. La misión era simple en el papel, pero compleja en la ejecución. Localizar y mapear las posiciones enemigas en un radio de 5 kilómetros alrededor de una aldea abandonada que los aliados planeaban usar como punto de avanzada. El silencio debía ser absoluto. Cualquier ruido podía delatar su posición y convertir la misión de reconocimiento en una trampa mortal. Avanzaban en formación dispersa, manteniendo contacto visual entre ellos, pero conservando suficiente distancia para no convertirse en un blanco fácil si eran detectados. La luna apenas se asomaba entre las nubes densas que cubrían el cielo, y la oscuridad era tan completa que cada soldado debía confiar más en su oído y su instinto que en su vista para navegar el terreno irregular. Llevaban aproximadamente 3 horas de marcha cuando el sargento Miguel Torres, que iba en la vanguardia, levantó el puño cerrado indicando al. Todos los hombres se detuvieron inmediatamente. Fusiles listos, respiraciones contenidas. Torres señaló hacia adelante con 2 dedos y luego se llevó la mano al oído. Algo había escuchado. El capitán Ramírez se arrastró silenciosamente hasta donde estaba el sargento, y ambos permanecieron inmóviles durante varios minutos, concentrando todos sus sentidos en captar cualquier sonido anormal en el bosque. Al principio solo se escuchaba el viento meciendo las ramas altas de los árboles, ese susurro constante que parecía la respiración misma del bosque, pero luego, apenas perceptible entre el ruido natural, llegó hasta ellos algo diferente: voces humanas. No eran gritos ni conversaciones en volumen normal, sino murmullos que flotaban entre los árboles, como si estuvieran siendo transportados por el viento mismo. El idioma era imposible de identificar desde aquella distancia, pero el tono tenía algo perturbador. Una cadencia que no parecía corresponder ni al alemán, ni a ninguno de los idiomas aliados que los soldados mexicanos habían aprendido a reconocer durante su tiempo en Europa. Ramírez hizo una señal para que la columna se dispersara y buscara cobertura. Cada hombre se posicionó detrás de un árbol o en una depresión del terreno, fusiles apuntando hacia la dirección de donde provenían las voces. Durante los siguientes 20 minutos, permanecieron en esa posición, tensos como cuerdas de violín, esperando que el origen de aquellos sonidos se revelara. La niebla comenzó a espesarse a medida que avanzaba la noche, arrastrándose entre los árboles como una criatura viva que buscaba envolver todo a su paso. Con ella, las voces parecieron multiplicarse y hacerse más claras, aunque seguían siendo imposibles de localizar con precisión. Algunos soldados juraban que venían de la izquierda, otros estaban convencidos de que provenían de su derecha, y unos pocos sostenían que los sonidos llegaban desde arriba, desde las copas de los árboles. Esta desorientación auditiva era desconcertante para hombres entrenados en navegación y reconocimiento, pero el bosque
parecía jugar con el sonido, de maneras que desafiaban toda lógica militar y física que conocían. El soldado raso Antonio Morales, el más joven del grupo con apenas 19 años, comenzó a temblar, visiblemente. No era de frío ni de miedo al combate. Era algo más visceral, una reacción instintiva de su cuerpo ante algo que su mente consciente aún no podía procesar completamente. Junto a él, el cabo Jesús Fuentes le puso una mano en el hombro, tratando de calmarlo. Pero él mismo sentía cómo se le erizaba la piel del cuello y los brazos. Las voces ahora eran más audibles, y su naturaleza se volvía cada vez más inquietante. No eran palabras en ningún idioma conocido, sino una especie de cántico o letanía que subía y bajaba, en tonos que parecían diseñados para penetrar directamente en la parte más primitiva del cerebro humano. Ramírez tomó una decisión. Necesitaban moverse, permanecer estáticos en ese lugar, mientras aquellas voces inexplicables los rodeaban. No era una opción táctica viable. Hizo las señales correspondientes y la columna comenzó a avanzar nuevamente, pero esta vez en dirección perpendicular a su ruta original, buscando alejarse de la fuente de los sonidos, mientras mantenían su orientación general hacia el objetivo de la misión. Sin embargo, después de apenas 100 metros de avance, las voces volvieron a escucharse, ahora con la misma intensidad que antes, como si la fuente se hubiera movido con ellos, o peor aún, como si las estuvieran siguiendo. Los árboles en esta parte del bosque eran particularmente antiguos. Algunos de ellos debían tener varios siglos de existencia. Sus troncos eran tan gruesos que 3 hombres tomados de las manos no podrían rodearlos completamente. Sus raíces sobresalían del suelo formando estructuras retorcidas que parecían garras gigantes, aferrándose a la tierra. Y sus copas se entrelazaban tan densamente que durante el día apenas dejaban pasar la luz del sol. En la oscuridad de aquella noche, estos gigantes vegetales adquirían formas amenazantes. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada hueco entre las raíces podía ser la entrada a una trampa o un nido de ametralladoras enemigas. Fue entonces cuando el soldado Ramón García, que cubría el flanco derecho de la formación, dejó escapar un grito ahogado y retrocedió tropezando con sus propios pies. Los demás giraron inmediatamente sus armas hacia él, pensando que había sido atacado. Pero García simplemente señalaba hacia uno de los árboles grandes con el dedo tembloroso. Entre las sombras, apenas visible en la penumbra, había una figura humana de pie junto al tronco. No se movía, no hacía ningún sonido, simplemente estaba allí, observándolos. Ramírez ordenó, con un susurro áspero, que se identificara, pero no hubo respuesta. Repitió la orden en alemán, luego en inglés, pero la figura permaneció inmóvil y silenciosa, como si fuera parte del árbol mismo. El capitán decidió acercarse, manteniendo su fusil apuntado hacia la silueta misteriosa. 2 de sus hombres lo siguieron, cubriendo los flancos, mientras él avanzaba metro a metro hacia el árbol. A medida que se acercaba, la forma se hacía más definida, pero no más comprensible. Parecía ser un hombre de estatura promedio, vestido con lo que podría ser un uniforme militar. Pero los detalles eran imposibles de distinguir en la oscuridad. Cuando Ramírez estuvo a menos de 5 metros, encendió su linterna por una fracción de segundo. El tiempo, justo para iluminar la figura. Lo que vio lo dejó helado. No era un soldado alemán, ni ningún tipo de enemigo que hubiera enfrentado antes. Era un maniquí, una figura de madera tallada con características humanas, pero claramente no viva, colocada allí deliberadamente. Antes de que pudiera procesar completamente lo que esto significaba, las voces que habían estado acosándolos durante la última hora estallaron en un crescendo ensordecedor que parecía venir de todas direcciones simultáneamente. No eran ya murmullos distantes, sino gritos que resonaban entre los árboles, con una intensidad que hacía vibrar el aire mismo. Los soldados se cubrieron instintivamente. Algunos se tiraron al suelo,
buscando protección. Otros giraban en círculos tratando de identificar la fuente de aquel alboroto sobrenatural. Pero tan súbitamente como había comenzado, el ruido cesó, dejando un silencio tan profundo y completo que los oídos de los hombres zumbaban por contraste. Durante varios minutos, nadie se movió ni habló. Todos permanecieron en sus posiciones, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Fue el sargento Torres quien finalmente rompió el silencio. Su voz sonaba ronca y tensa cuando sugirió que podría tratarse de algún tipo de táctica psicológica alemana, altavoces ocultos diseñados para desorientar y aterrorizar a las patrullas enemigas. Era una explicación racional, y los hombres se aferraron a ella con desesperación, porque la alternativa, aceptar que algo verdaderamente inexplicable estaba ocurriendo, era demasiado perturbadora para contemplar. Ramírez ordenó que continuaran la misión, pero cambió la ruta para rodear completamente aquella zona del bosque. Si había alemanes usando guerra psicológica tan elaborada, significaba que había algo importante que proteger en esa área, y su deber era reportarlo al comando. Mientras la columna se reagrupaba y comenzaba a moverse nuevamente, ninguno de los soldados mencionó lo que todos estaban pensando, que las voces no sonaban como grabaciones reproducidas por altavoces, sonaban orgánicas, vivas, y más importante aún, antiguas, como si llevaran resonando en ese bosque desde mucho antes de que la guerra llegara a aquellas tierras. La marcha continuó durante otra hora sin incidentes, aunque la tensión entre los hombres era palpable. Habían pasado del estado de alerta profesional que caracteriza a los soldados en misión a algo más primordial, una vigilancia instintiva contra amenazas que no podían ser combatidas con fusiles y granadas. El bosque parecía haberse vuelto más denso y opresivo. Los árboles se apretujaban más cerca unos de otros, y el sendero que seguían se volvía cada vez más estrecho y difícil de transitar. Morales, el soldado más joven, había dejado de temblar, pero su rostro mostraba una palidez enfermiza, incluso en la oscuridad. Fue García quien primero notó algo nuevo: marcas en los árboles. No eran las marcas de balas o metralla que habían visto en tantos otros bosques de combate, sino símbolos tallados en la corteza. Algunos parecían recientes, mientras que otros estaban claramente hechos hace años o incluso décadas. Los patrones no correspondían a ningún sistema militar conocido, eran más parecidos a runas o pictogramas antiguos, y había algo en su diseño que resultaba inquietante, incluso para ojos no entrenados en simbología. Ramírez ordenó que documentaran algunos de ellos, y el cabo Fuentes sacó su libreta para hacer bocetos rápidos, a la luz tenue de una linterna cubierta. Mientras Fuentes trabajaba en sus dibujos, el resto del grupo mantenía vigilancia en círculo. Fue entonces cuando el soldado López, que miraba hacia el camino por donde habían venido, tocó el brazo de Torres y señaló, sin decir palabra. A lo lejos, entre los árboles y la niebla, se veían luces, pequeños puntos de luz amarillenta, que se movían lentamente entre la vegetación, como si fueran linternas o antorchas. Ramírez observó a través de sus binoculares, pero las luces eran demasiado distantes, y la niebla demasiado densa para distinguir detalles. Podrían ser una patrulla alemana, pero algo en la manera como se movían las luces, con un balanceo suave y rítmico, no concordaba con el movimiento de soldados en formación táctica. El capitán tomó otra decisión. Establecerían una posición de observación y esperarían a ver si las luces se acercaban o se alejaban. Los hombres se distribuyeron en un semicírculo defensivo, fusiles listos, pero con órdenes estrictas de no disparar, a menos que fueran atacados directamente. Las luces continuaron su danza misteriosa entre los árboles, nunca acercándose demasiado, pero tampoco alejándose completamente, como si estuvieran patrullando su propio territorio, sin prestar atención a los intrusos mexicanos. Durante media hora, observaron este ballet extraño, hasta que las luces simplemente se desvanecieron. No se apagaron ni se alejaron más allá del rango visual, simplemente
Dejaron de existir de un momento a otro, como si alguien hubiera cerrado una cortina entre dos mundos. Nadie habló de lo que habían visto, pero todos lo registraron en algún rincón profundo de su memoria, donde las cosas inexplicables y perturbadoras se almacenan para ser procesadas más tarde, si es que alguna vez pueden ser procesadas. La misión debía continuar, y los soldados mexicanos eran profesionales, a pesar del miedo creciente que sentían. Se levantaron de sus posiciones y reanudaron la marcha. Pero ahora, cada hombre verificaba constantemente sobre su hombro, incapaz de sacudirse la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad impenetrable del bosque. El terreno comenzó a descender hacia lo que el mapa indicaba era un valle pequeño, y fue al aproximarse a esta depresión natural cuando las voces regresaron. Esta vez eran diferentes, más claras y distintivas, y lo más perturbador de todo era que algunos de los soldados juraban reconocer palabras en español, no frases completas, sino palabras sueltas, que flotaban en medio de aquel idioma incomprensible. Nombres que sonaban mexicanos, términos que cualquier hablante de español reconocería instantáneamente. Era como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse con ellos, específicamente, usando fragmentos de su propio idioma, como anzuelo, para captar su atención. Morales fue el primero en reaccionar. Su rostro mostraba no solo miedo, sino algo más cercano al pánico, cuando susurró que había escuchado su nombre, Antonio, pronunciado claramente en medio de aquella cacofonía de sonidos extraños. Otros comenzaron a asentir. Ellos también habían escuchado sus nombres o palabras que les eran familiares, términos de cariño que sus madres usaban, apodos de la infancia que nadie fuera de sus pueblos natales debería conocer. El capitán Ramírez sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando escuchó la voz de su padre muerto 5 años atrás, pronunciando las mismas palabras que solía decir cuando Héctor era niño y salían a cazar, al amanecer, en las montañas de Jalisco. La disciplina militar que había mantenido unido al grupo comenzaba a fracturarse bajo el peso de lo inexplicable. García dejó escapar un sollozo ahogado y comenzó a murmurar una oración. El rosario que llevaba colgado al cuello apareció en sus manos temblorosas, mientras las cuentas pasaban entre sus dedos con velocidad frenética. El sargento Torres intentó mantener el orden recordándoles a todos que eran soldados del Escuadrón 201, que habían enfrentado situaciones peores, que debían mantener la cabeza fría y seguir con la misión. Pero su propia voz traicionaba la incertidumbre que sentía, porque él también había escuchado su nombre pronunciado, con la voz de su hermano menor, el que había muerto de fiebre cuando ambos eran niños. En Veracruz, Ramírez sabía que tenía minutos, quizás solo segundos, antes de que su unidad se desmoronara completamente, bajo la presión psicológica de aquella experiencia sobrenatural. Debía tomar una decisión, y debía tomarla ya. Continuar adentrándose en el valle, de donde parecían provenir las voces, con más intensidad. Retroceder por el camino que habían recorrido, y arriesgar otro encuentro con las luces misteriosas. O cambiar de rumbo completamente, y buscar rodear toda aquella zona maldita. Incluso si eso significaba añadir horas a su misión, y arriesgar ser descubiertos por patrullas alemanas reales. Mientras sopesaba estas opciones, tratando de pensar con claridad, a pesar del martilleo constante de aquellas voces imposibles, sucedió algo que cambió todo. Del valle subió una figura. Al principio, solo era una sombra más oscura contra la oscuridad del bosque. Pero a medida que ascendía la pendiente hacia donde estaba posicionado el grupo mexicano, su forma se hacía más definida. Era un hombre, eso era claro, vestido con lo que parecía ser un uniforme militar, pero de un estilo que ninguno de los soldados presentes podía identificar inmediatamente. Caminaba con pasos lentos y deliberados, sin hacer ningún esfuerzo por ocultarse o buscar cobertura, como si estuviera dando un paseo nocturno por un parque tranquilo, en lugar de moverse a través de un bosque de guerra en territorio hostil. Lo más perturbador
era que parecía estar caminando directamente hacia su posición, como si supiera exactamente dónde estaban, a pesar de todas las precauciones que habían tomado para permanecer ocultos. Ramírez ordenó a sus hombres que se prepararan para un posible contacto hostil, pero les recordó las reglas de enfrentamiento. No disparar a menos que fueran atacados primero, o que el objetivo demostrara intención hostil clara. Varios fusiles se alzaron apuntando hacia la figura que se aproximaba, dedos descansando junto a los gatillos, pero no sobre ellos, esperando la orden de fuego que esperaban no tener que ejecutar. La figura continuó su avance imperturbable, y cuando estuvo a unos 30 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que algunos detalles fueran visibles en la penumbra, se detuvo. Permaneció allí, inmóvil, mirando directamente hacia donde estaba escondido el grupo mexicano, aunque técnicamente debería ser imposible verlos en la oscuridad y entre la vegetación que usaban como cobertura. Durante un minuto que pareció durar una eternidad, ambos lados permanecieron en sus posiciones, ninguno haciendo ningún movimiento. El silencio era absoluto. Incluso las voces que habían estado atormentándolos se habían callado, como si todos los actores en aquel drama sobrenatural estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. Fue Ramírez quien finalmente rompió el impasse. Se puso de pie lentamente, con las manos visibles, su fusil colgando de la correa sobre su hombro, y gritó en alemán una orden de identificación. La figura no respondió verbalmente, pero levantó un brazo y señaló, no hacia ellos, sino hacia su izquierda, hacia una dirección que no habían considerado tomar. Antes de que Ramírez pudiera decidir cómo responder a este gesto extraño, la figura dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el valle. Sus pasos tenían el mismo ritmo deliberado y pausado que había mostrado en su aproximación. El capitán tuvo que tomar otra decisión instantánea: seguir a esta misteriosa figura que podría ser un enemigo, tratando de llevarlos a una trampa, ignorarla completamente y continuar con su plan original, o tomar la dirección que había señalado y ver a dónde los conducía. Su instinto militar le decía que cualquier desviación de la misión planificada era peligrosa. Pero algo más profundo, una intuición que no podía explicar racionalmente, le sugería que seguir la indicación de aquella figura podría ser su única oportunidad de salir con vida de aquel bosque maldito. Señaló a Torres y a Fuentes para que lo acompañaran, ordenando al resto del grupo que mantuvieran su posición y estuvieran listos para proporcionar fuego de cobertura si era necesario. Los tres hombres se movieron cautelosamente en la dirección que la figura había indicado, sus armas listas y sus sentidos agudizados al máximo. Después de avanzar apenas 50 metros, encontraron algo que explicaba mucho, pero que al mismo tiempo generaba aún más preguntas. Un sendero que no aparecía en ninguno de sus mapas, claramente usado recientemente a juzgar por las marcas en el barro y la vegetación parcialmente aplastada, y lo más revelador de todo, minas antipersonal alemanas, colocadas a los lados del camino que originalmente planeaban tomar. Si hubieran continuado en su ruta original, habrían caminado directamente hacia un campo minado que probablemente habría matado o mutilado a varios de sus hombres. La figura misteriosa, fuera quien fuera, o lo que fuera, acababa de salvarles la vida al indicarles una ruta alternativa. Ramírez sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche, porque esta revelación implicaba que algo o alguien en aquel bosque no solo sabía dónde estaban, sino que además parecía preocuparse por su bienestar. Era una idea que desafiaba toda lógica militar y toda comprensión racional de la situación en la que se encontraban. Regresaron rápidamente con el resto del grupo y explicaron lo que habían descubierto. La noticia del campo minado evitado cambió sutilmente la dinámica psicológica del equipo. El miedo absoluto comenzó a mezclarse con algo de confusión y hasta gratitud cautelosa. Las voces que los habían aterrorizado, las luces misteriosas, la figura solitaria que apareció para señalarles el peligro,
todo comenzaba a adquirir un cariz diferente. Quizás no eran amenazas, sino advertencias. Quizás aquel bosque no estaba tratando de hacerles daño, sino de comunicarse con ellos de la única manera que podía, a través de fenómenos que sus mentes racionales del siglo XX apenas podían procesar. Decidieron tomar el sendero seguro que habían descubierto, moviéndose ahora con renovada cautela, pero también con un respeto casi reverencial hacia las fuerzas invisibles que parecían poblar aquel lugar. Las voces no regresaron, o más bien, cuando regresaron su tono había cambiado. Ya no sonaban amenazantes o perturbadoras, sino casi melodiosas, como un canto distante que marcaba el ritmo de su marcha. Los soldados dejaron de tratar de identificar palabras específicas, y simplemente dejaron que el sonido fluyera sobre ellos, como agua sobre piedras, en un río. Durante las siguientes 2 horas, avanzaron sin incidentes mayores. El sendero los llevó alrededor del valle misterioso, y los condujo hacia terreno más alto donde la niebla era menos densa, y la visibilidad mejoraba notablemente. Desde esta posición elevada, pudieron observar la aldea, que era su objetivo original. Y efectivamente estaba ocupada por fuerzas alemanas, aunque en número menor al que la inteligencia aliada había estimado. Ramírez y sus hombres procedieron a documentar todo lo que podían ver: posiciones de ametralladoras, movimiento de patrullas, fortificaciones visibles, todo lo que su comando necesitaría saber para planificar cualquier operación futura en esa área. Mientras trabajaban en sus observaciones, el soldado López, quien tenía los ojos más agudos del grupo, señaló hacia el bosque que habían atravesado. Entre los árboles, apenas visible en la distancia, había luces nuevamente, pero esta vez formaban un patrón que no habían visto antes. Estaban dispuestas en lo que parecía ser un círculo, o quizás un óvalo, rodeando completamente el área donde habrían estado si hubieran continuado por su ruta original hacia el campo minado. Era como si aquellas luces misteriosas hubieran estado tratando de encerrarlos, de empujarlos hacia el peligro que la figura solitaria luego les había ayudado a evitar. O tal vez, pensó Ramírez con un escalofrío, las luces estaban tratando de advertirles todo el tiempo, y ellos simplemente no habían entendido el mensaje. Completaron su misión de reconocimiento justo antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo de un gris pálido que prometía otro día nublado típico de aquel otoño europeo. Con la llegada de la luz, el bosque parecía transformarse. Lo que había sido amenazante y sobrenatural durante la noche se convertía en un simple conjunto de árboles y matorrales, húmedo y frío, sí, pero completamente ordinario en apariencia. Las voces se habían silenciado completamente, y las luces habían desaparecido, dejando solo el recuerdo de su presencia imposible, grabado en las mentes de 12 soldados mexicanos, que sabían que nadie les creería si intentaban reportar lo que realmente había sucedido. El viaje de regreso fue tranquilo y sin incidentes. Siguieron senderos marcados en sus mapas y no se desviaron de las rutas aprobadas. Cada hombre estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando a su manera la experiencia de la noche anterior. Cuando finalmente llegaron a su base y presentaron su informe, Ramírez describió todo lo que habían observado sobre las posiciones alemanas, las fortificaciones, los patrones de patrulla, pero no mencionó nada sobre las voces, las luces o la figura misteriosa. En el informe oficial, simplemente anotó que habían tenido que desviar su ruta debido a la presencia de un campo minado no marcado que descubrieron a tiempo. Esa noche, mientras los hombres descansaban en sus literas, varios de ellos fueron a buscar al capitán Ramírez. Necesitaban hablar sobre lo que habían experimentado. Necesitaban confirmación de que no estaban volviéndose locos, de que los otros también habían visto y oído las mismas cosas imposibles. En una tienda apartada del resto del campamento, 11 hombres se sentaron en círculo alrededor de una lámpara de queroseno y finalmente se permitieron hablar libremente sobre aquella noche en el bosque alemán, donde escucharon voces que no eran alemanas
ni de ningún idioma humano conocido. García habló primero. Su voz todavía temblaba ligeramente, cuando describió cómo las voces parecían conocer cosas íntimas de su vida, secretos que nunca le había contado a nadie, recuerdos de su infancia en Guanajuato, que creía haber olvidado hacía años. Morales confesó que cuando escuchó su nombre pronunciado en la oscuridad, también sintió una sensación de paz momentánea, como si alguien que lo amaba estuviera tratando de calmarlo y decirle que todo estaría bien. Torres, el sargento duro como el hierro que nunca mostraba emoción, admitió que la voz de su hermano muerto lo había hecho llorar por primera vez desde que tenía 10 años. Cada hombre tenía su propia historia, su propia interpretación de lo que había sucedido. Algunos creían que habían sido testigos de algo sobrenatural, espíritus o fantasmas de soldados que habían muerto en aquel bosque, en guerras anteriores, y que seguían vagando por sus antiguos campos de batalla. Otros pensaban que había una explicación más científica, pero que escapaba a su comprensión, quizás algún fenómeno natural que afectaba las ondas sonoras y creaba ilusiones auditivas, o tal vez gas de algún tipo que había causado alucinaciones colectivas. Unos pocos, incluido el capitán Ramírez, se inclinaban por creer que habían sido contactados por algo más antiguo que la guerra, que la civilización moderna, algo que había habitado aquellos bosques desde tiempos inmemoriales y que había decidido intervenir en los asuntos de estos extranjeros que marchaban por su territorio. Lo que todos acordaron, sin necesidad de votación o discusión formal, fue que nunca hablarían públicamente sobre lo sucedido, no por vergüenza o miedo a ser ridiculizados, aunque eso también jugaba un papel, sino por un sentido de respeto casi sagrado hacia la experiencia que habían compartido. Era algo que pertenecía solo a ellos, un secreto que los uniría por el resto de sus vidas, de una manera que ni siquiera las batallas más feroces habían logrado. Hicieron un pacto silencioso aquella noche, sellado no con palabras, sino con miradas de entendimiento mutuo, que solo aquellos que han mirado juntos hacia lo desconocido pueden compartir. Los días siguientes continuaron con la rutina normal de la guerra, misiones de reconocimiento, patrullas, ocasionales enfrentamientos con fuerzas enemigas, todo el caos organizado y letal que caracterizaba los últimos meses del conflicto en Europa. Pero cada vez que alguno de aquellos 12 hombres veía un bosque denso o escuchaba el viento entre los árboles, su mente volvía involuntariamente aquella noche, a las voces que no eran voces, a las luces que desafiaban explicación, a la figura solitaria que lo salvó de caminar hacia la muerte. Años después de que la guerra terminara, cuando todos habían regresado a México y trataban de reanudar sus vidas normales, ocasionalmente, uno de ellos buscaría a otro, tal vez en una cantina en Ciudad de México o en una plaza de algún pueblo pequeño. Dos veteranos del Escuadrón 201 se reconocerían mutuamente, sin necesidad de uniformes o insignias. Se sentarían juntos, pedirían tequila o cerveza, y durante horas hablarían de todo, excepto de aquella noche. Pero ambos sabrían que era la verdadera razón de su encuentro: mantener vivo el recuerdo de algo que no podían explicar, pero que los había marcado más profundamente que cualquier batalla. Ramírez, quien después de la guerra se convirtió en profesor de historia en la Universidad de Guadalajara, guardó un diario privado donde anotó todos los detalles que podía recordar de aquella experiencia. Nunca lo mostró a nadie excepto una vez, en su lecho de muerte, cuando su nieta, quien estudiaba antropología, le preguntó sobre sus experiencias en la guerra. Le entregó el cuaderno desgastado y le pidió que lo leyera, pero que no juzgara lo que encontrara allí, con los estándares de la razón moderna. Le explicó que hay cosas en este mundo que existen en el espacio, entre la fe y la ciencia, entre lo conocido y lo desconocido, y que su experiencia en aquel bosque alemán fue una de esas cosas. La historia podría haber muerto con la generación de hombres que la vivió, convertida en una anécdota curiosa en el diario de un profesor anciano, pero la nieta de Ramírez tenía la mente abierta
y curiosidad científica. Después de leer el diario de su abuelo, decidió investigar. Contactó a los descendientes de otros miembros de aquella patrulla, aquellos que pudo localizar, y descubrió que varios de ellos también habían dejado testimonios escritos, cartas a familiares, notas privadas, todos describiendo, esencialmente, la misma experiencia, con ligeras variaciones en detalles, pero consistente en lo fundamental. Lo más interesante vino cuando decidió investigar la historia del área donde ocurrió el incidente. Descubrió que aquel bosque específico tenía una larga tradición de avistamientos extraños, que se remontaba siglos atrás, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Registros medievales mencionaban luces errantes y voces espectrales que los viajeros reportaban al cruzar por aquella región. Durante las guerras napoleónicas, soldados franceses y prusianos habían documentado experiencias similares. Incluso, había referencias en textos romanos antiguos sobre las tribus germánicas que consideraban ciertos bosques como sagrados o habitados por espíritus que debían ser respetados. Parecía que el bosque tenía memoria, o más precisamente, era un lugar donde las barreras entre diferentes realidades se volvían permeables, donde el pasado, presente y quizás futuro se mezclaban de maneras que la física moderna apenas comenzaba a poder conceptualizar teóricamente. Los soldados mexicanos no habían sido los primeros en experimentar aquellos fenómenos, ni serían los últimos. Eran simplemente un capítulo más en una larga historia de encuentros entre la humanidad y algo que existía más allá de nuestra comprensión ordinaria de la realidad. La investigación de la nieta de Ramírez se convirtió eventualmente en una tesis doctoral que examinaba los relatos de experiencias anómalas reportadas por combatientes en zonas de guerra a lo largo de la historia. Descubrió patrones sorprendentes. Ciertos lugares parecían actuar como catalizadores para este tipo de experiencias. Bosques antiguos especialmente, áreas donde la actividad humana violenta se superponía con espacios que las culturas locales tradicionales consideraban especiales o sagrados. Su trabajo sugería que quizás el estrés extremo del combate, combinado con campos electromagnéticos anormales, podría crear condiciones donde la percepción humana se expandía más allá de sus límites normales. Pero incluso con todas sus investigaciones y teorías, nunca pudo responder definitivamente qué fue lo que su abuelo y sus compañeros experimentaron aquella noche. Tal vez nunca podría responderse con certeza absoluta. Algunas experiencias, concluyó finalmente, existen en el reino de lo personal e inefable, resistiendo todos los intentos de análisis objetivo, porque su naturaleza misma desafía las categorías que usamos para organizar y entender nuestro mundo.